Bueno, muy buenos días. Sesión a la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, con el fin de adelantar la audiencia de sustentación y fallo dentro del proceso que promovió la agrupación de vivienda Colibrí, propiedad horizontal, contra Prodesa y Compañía S.A. Esta sala está conformada por los magistrados Elwin Guillermo Abreu, Marco Antonio Álvarez, quienes habla, y el magistrado Ricardo Acosta, que no se encuentra presente por razón de una intervención quirúrgica que tuvo, lo que le generó una incapacidad, lo que no obsta para llevar a cabo la audiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Código General. Quienes comparecen, por favor, se identifican. Comencemos por la parte demandante. Buenos días, honorables magistrados, secretaria, personas presentes. Mi nombre es Carlos Alberto Duque Muñoz, identificado como aparece en el plenario, soy el apoderado de la parte actora. Muy buenos días a todos, mi nombre es Arnold Marta, soy el representante legal de la agrupación de vivienda Colibrí, con cédula 80-219-460, ubicado en la calle 23 20A 84 en Mosquera, Cundinamarca. Buenos días a todos los presentes en la audiencia. Mi nombre es Hernán Duqueiro Bermúdez Velasco, identificado con la cédula 80.423.705 de Bogotá, y represento a la sociedad demandada Prodesa y Compañía S. Muy amables. Vamos entonces con la fase de sustentación del recurso que interpuso la parte demandante, a quien le concedo el uso de la palabra para que desarrolle los reparos que le formó a la decisión que profirió la superintendencia. Tienen el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados. Teniendo en cuenta que el escrito de sustentación radicado en la Superintendencia de Industria y Comercio en esencia contiene los reparos efectuados a la sentencia, tomaré el tiempo que me otorga el tribunal a efecto de tratar de hacer unas explicaciones mayores respecto del escrito y evidentemente sustentarlo de forma oral. Para el efecto entonces me tomé el trabajo de hacer una redacción y no ser lo más expedito posible, y lo voy a leer. Dice así: si bien es cierto en el escrito de sustentación de la apelación se contiene en esencia los reparos efectuados a la sentencia proferida por el juez acuo, aprovecharé el presente tiempo en tratar de aclarar situaciones que no hayan quedado de todo explicados en el mismo, a saber. Primero, conforme expresé en el escrito de sustentación del presente recurso, el juez acuo comete serios yerros en cuanto a la apreciación de la prueba y el objeto del litigio, lo cuales evidencian un defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio y como consecuencia de ello la emisión de una sentencia carente de congruencia, conducencia y pertinencia. Primero, dice el señor juez acuo que estamos frente a un tema de garantía como objeto del litigio, lo dice en la sentencia, lo cual desde luego no es acertado en cuanto y conforme quedó expresado en el escrito de apelación, mal pudiésemos como actores del proceso solicitar el cumplimiento de la garantía de un bien que la copropiedad no ha recibido. Segundo, explica el señor juez acuo que la Superintendencia de Industria y Comercio carece de competencia para realizar valoraciones en cuanto a los daños ocasionados por la parte demandada a la demandante al no haber construido e instalado el sistema contra incendios al cual estaba obligado según lo solicitado por la actora, argumento con el cual el juez acuo desecha la pretensión tercera de la demanda. Tercero, solamente acepta el acuo expresarse y tomar decisión frente a la pretensión primera de la demanda y expresa nuevamente que el tema de la garantía se da a partir de la entrega material del producto, lo cual no es el presente caso, pues como se ha expresado reiteradamente, no estamos solicitando garantía de un bien que no nos ha sido entregado, sino la entrega de tal bien que es ni más ni menos el propio sistema contra incendio al que está obligada la demandada, en virtud de que el licenciamiento original para el proyecto Colibrí contenido en la licencia 171 de 2011
sufrió modificaciones sustanciales al solicitar cambios que fueron amparados en la expedición de la licencia modificatoria 053 de 2013. Modificaciones que fueron de diseño y que implicaron necesariamente cambios estructurales en virtud que se aumentó en más de un 125% el número de unidades de vivienda a construir, pasando de 540 unidades de las que hablaba la licencia 171 de 2011 a más de 1.300 unidades, lo cual permite enmarcar perfectamente tal situación dentro del régimen de transición de la norma NSR 98 a NSR 10, establecido por el decreto 2525 de 2010 en sus artículos 1, 2, 3 y su parágrafo, decreto que determina la vigencia de la norma NSR 10 a partir del 15 de diciembre de 2010. Pero que trae el régimen de transición en cuanto a que dice que las licencias de construcción durante el periodo comprendido entre la fecha de publicación y la fecha de entrada en vigencia del presente decreto 2525 podrán acogerse a sus requisitos, es decir, podían seguir con la norma con las cuales habían sido otorgadas. Sin embargo, en su artículo 2 expresa en cuanto a modificación y revalidación de licencias de construcción que las solicitudes de modificación de licencias de construcción vigentes y las solicitudes de revalidación de licencias de construcción se estudiarán y decidirán con base en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente que fundamentó la expedición de la licencia que se pretende modificar o revalidar, como acabo de expresar, pero dice, salvo en el caso de las licencias por etapas que se regirán por lo dispuesto en el siguiente artículo. El proyecto Colibrí es un proyecto desarrollado por etapas. En el artículo 3 dice el decreto 2525, reza, licencias por etapas. En el caso de licencias por etapas, las licencias de construcción y urbanización de los proyectos urbanísticos generales y de los planos generales del proyecto expedidos con fundamento en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR 98, se estudiarán y aprobarán con base en el mismo reglamento siempre y cuando no se modifiquen los diseños y planos de estructura y cimentación aprobados en la primera licencia de construcción. En caso contrario, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR 10. Y en su parágrafo, este mismo decreto dice, no obstante lo anterior, se podrán modificar los diseños y planos de estructura y cimentación continuando con la aplicación de la norma NSR 98, siempre que la solicitud de modificación de la licencia sea radicada en legal y debida forma antes del 15 de diciembre de 2010. Para nuestro caso, honorables magistrados, la licencia 171 de 2010, que contiene el proyecto original de Colibrí, fue expedida con base en documentos radicados el 13 de diciembre de 2010, lo cual indicaba originalmente e inicialmente que el proyecto Colibrí se licenció bajo la norma NSR 98. Sin embargo, posteriormente se obtiene la licencia 053 del 2013, que es modificatoria de la 171, con documentos que fueron radicados mucho tiempo después del 15 de diciembre de 2010, por lo cual tenía que adecuarse a la NSR 10, a la norma NSR 10, el proyecto, según el régimen de transición contenido en este decreto 2525. El juez ACU equivocadamente asume, de una forma por demás simplista, que por el hecho de haberse radicado los documentos que dieron origen a la licencia 171 de 2010, con fecha 13 de diciembre de 2010, obligatoriamente lo cobija la norma NSR 98 y no toma para nada en cuenta el decreto 2525 de 2010, que es el régimen de transición de la norma NSR 98 a la 10, y que además determina a partir de qué fecha finalmente entra a regir la NSR 10 para los nuevos proyectos.
De otra parte, el juez Acuo expresa en la sentencia que si bien es cierto, nosotros como actores aportamos pruebas documentales emanadas de la Alcaldía de Mosquera por intermedio de su Secretaría de Planeamiento y Ordenamiento Territorial con fechas del 18 de septiembre de 2014 y 31 de marzo de 2015, en las cuales en el primer escrito, es decir, del 18 de septiembre, informan a mi poderdante que el certificado de ocupación expedido por el Conjunto Colibrí el 20 de agosto de 2014, fecha, entre otras, a partir de la cual se empieza a ocupar por los propietarios del conjunto, se realizó bajo los parámetros de la norma NSR 10. Y me permito leer rápidamente lo que nos indicó ese documento. Es un documento que obra en el expediente con fecha septiembre 18 de 2010, donde se dirige la Alcaldía de Mosquera a través de su secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial, al señor Arnold Marta, aquí presente mi poderdante, donde le explica que el certificado de ocupación del conjunto Colibrí, expedido el 20 de agosto de 2014, bajo el número 1043-664, y bajo la licencia 171 de 2011, dice en la parte final, y la leo, nota, comillas, la presente acta constituye medio probatorio de certificado y o permiso de ocupación para la calle 2320A84 del sector Ciudad Sabana, Proyecto Colibrí, el cual se encuentra estipulado en el artículo 53 del decreto 1469 de 2010. El constructor, el supervisor técnico y el titular de la licencia se responsabiliza técnica y legalmente que la construcción de la estructura y de los elementos no estructurales cubiertos por el reglamento de la norma sismoresistente NSR 10 del proyecto ubicado en la calle 2320A84 del sector Ciudad Sabana, Proyecto Colibrí, se realizó de acuerdo con las especificaciones y las medidas tomadas durante la construcción, las cuales llevaron la estructura al nivel de calidad requerido por el reglamento NSR 10, como lo indica en su capítulo 1.2, como son la documentación, alcance de la supervisión técnica, controles exigidos, control de materiales, ensayos de control de calidad y demás requerimientos que exige la norma citada. De manera que, siendo este un documento emanado de una autoridad competente, tiene el valor probatorio pleno. Además, en el escrito del 31 de marzo que también aportamos, del 31 de marzo de 2015, ratifican que el certificado de ocupación se realizó bajo los parámetros de la norma NSR 10, lo mismo que expresan que el proyecto Colibrí debe de cumplir con la norma NSR 10, incluidos los títulos J y K, que tratan del sistema contra incendios que en este proceso se solicita. Leo rápidamente la parte también de ello, no vuelvo a leer lo del certificado de ocupación que acaba de quedar claro, pero en el escrito en el que le hacen al señor Arnold Marta nuevamente la entrega del certificado de ocupación en marzo 31 de 2015, dice en uno de sus apartes, en parte final, este documento obra en el expediente. Asimismo, en la aprobación de la licencia de construcción para el proyecto denominado El Colibrí, se le indica que debe de cumplir con los requisitos de las normas legales vigentes, entre las cuales se encuentra toda la normatividad de la Ley 400 de 1997, que es el Código de Sismoresistencia, y indica que debe de cumplir con la norma NSR 10, incluido el título J, que trata el tema de los requisitos de protección contra incendios en edificaciones y que deberán ser realizados por el titular de dicha licencia según los lineamientos de la misma. No menos cierto es que la demandada también aporta escrito fechado julio 16 de 2015, emanado también de la misma entidad relacionada por nosotros, es decir, de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Mosquera, en la cual dice, le dice a Prodesa, que fue la constructora, que la norma que debió cumplir
fue la NSR 98 y expresa que corrige supuestamente la norma que regía al momento de realizar el certificado de expedir el certificado de ocupación del 20 de agosto de 2014, y además él expresa el señor juez en este momento, el juez de primera instancia, que en virtud de que este documento es el último expedido por planeación, es decir, el que tiene fecha posterior a los aportados por nosotros y que obran el expediente, es el que tiene valor probatorio. Así lo dice en la sentencia, generando un grave desequilibrio en la valoración de la prueba. Además, y de contera, expresa el acuo que tal valor que le da el documento presentado por la demandada deviene además de no haber tachado de falso dicho documento por nuestra parte. Sin entrar a valorar por qué un documento que es expedido por una misma entidad, tal como la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Mosquera, y firmado por la misma persona, arquitecta Marta Elizabeth Becerra Abril, quien a la sazón era la secretaria de Planeación, afirma cosas y situaciones que son perfectamente contradictorias. Dicho de otro modo, el juez acuo no toma en cuenta que tanto los documentos aportados por nosotros como el demandado devienen de una misma autoridad y persona, pero son perfectamente antagónicos. Además, el juez de primera instancia no plantea en la misma línea de pensamiento que expresó en la sentencia, que nuestros dos documentos aportados tienen el mismo valor probatorio que el aportado por la parte demandada, en cuanto a que ésta, la demandada, según su análisis, no tachó de falso en nuestros documentos. Por otro lado, el acuo en su sentencia confunde nuevamente el tema de garantía del producto frente a la solicitud de la parte actora de solicitar el cumplimiento por parte de la demandada de la norma NSR 10 en los títulos J y K, es decir, cumplimiento en la implementación del sistema contra incendios para una copropiedad de 540 unidades, en virtud de que, si bien es cierto que el proyecto se radicó el 13 de diciembre de 2010, es decir, 2 días antes de entrar en vigencia la norma NSR 10, y por tanto lo cobijó en principio tal norma, NSR 98, no menos cierto es que con las modificaciones solicitadas en la licencia 053 de 2013 modificatoria de la 171, debió obligatoriamente ejecutar el proyecto bajo los auspicios de la norma NSR 10, teniendo en cuenta el régimen de transición de las normas descritas contenidas en el decreto 2525 de 2010, que reguló el régimen de transición de la norma NSR 98 a la 10, y que determinó en principio la obligatoriedad de la norma NSR 10 a partir del 15 de diciembre. Se equivoca y confunde el juez acuo la entrega de la administración a los copropietarios y el certificado de ocupación posterior del 20 de agosto de 2014 y determina que la excepción 2 planteada por el demandado tiene vocación de prosperidad y en tal virtud expresa erradamente que el tiempo para iniciar la acción era hasta máximo finales de 2015, sin tener en cuenta 2 hechos fundamentales que obran el plenario, a saber: a, que al no haberse recibido físicamente por parte de mi apoderado el sistema contra incendios, no se puede predicar el año de garantía de que habla el acuo, y menos aún, tal año lo puede computar a partir de la fecha de certificado de ocupación, es decir, del 20 de agosto de 2014. Y b, que si lo anterior fuera cierto, que no lo es, el acuo no toma en cuenta que dentro del expediente obra la convocatoria de conciliación y acta de no acuerdo de finales de 2015, lo cual suspendería los términos de caducidad. Honorables magistrados, espero que con esta sustentación verbal y con la sustentación escrita haya quedado claro que evidentemente la demandada desarrolló el proyecto de Colibrí en una época muy especial en cuanto a que fue la época en la cual se hizo el tránsito de la norma NSR 98 a la NSR 2010, y que eso le implicaba unas evaluaciones cuantiosas en cuanto a diseñar, instalar y poner en prueba y entregar un sistema contra incendios para Colibrí, y lo que ha venido a través del tiempo es
evadiendo la responsabilidad que a todas luces está clara, y espero que, digamos, haya quedado plenamente probada en este proceso. Creo que no es más, honorables magistrados. Muy amable, abogado, por la sustentación. Solo quiero precisarle en términos, si me permite, pedagógicos, que lo que usted hizo en primera instancia fue presentar reparos, no sustentación. Aquí lo que hizo fue sustentar el recurso, por lo que el tribunal se pronunciará de acuerdo a lo que usted nos ha expuesto en este momento. En el código es claro que una cosa es la reparo y otra cosa es la sustentación. Pero muy amable. Abogado, para la réplica tiene el uso de la palabra. Muy amable, señor magistrado. En sentir de la parte que represento, la constructora Prodesa, consideramos que la sentencia debe ser ratificada en esta instancia, por cuanto los reparos o los fundamentos legales que sustentan el recurso de apelación no tienen la entidad de modificar el fallo en su sentido formal y en su sentido material. Denunció el apelante el fallo por dos eventos concretos, como él lo señaló y lo sustentó en esta audiencia, por incongruencia derivada de la falta de valoración probatoria o de la equivocada valoración probatoria, y segundo, por un fallo de derecho por la no aplicación de las normas de transición aplicables a las licencias de construcción. En relación con el primer cargo, la falta de valoración probatoria o la equivocada valoración probatoria, es claro que la sustentación del recurso y el recurso no nos permiten establecer cuál fue la prueba que valoró indebidamente el tribunal y en qué consistió ese hierro. La argumentación que escuchamos es nuevamente la argumentación de parte relacionada de la sentir como qué indica la prueba o qué debía indicar la prueba. Pero ya en materia de apelación el juez concluyó esto y se equivocó en esta valoración con fundamento en esto. Tratando de seguir la argumentación presentada, voy a indicar que tenemos que tener en cuenta que nosotros somos segunda instancia, o esta audiencia que se está surtiendo a cabo es segunda instancia del régimen de protección al consumidor, de un fallo emitido dentro de la especial jurisdicción de protección al consumidor, limitada a los puntos que puede fallar la jurisdicción de protección al consumidor en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese orden de ideas, sustentar o afirmar que no se reclamó garantía alguna, pues es un contrasentido, porque precisamente la parte actora acudió a la jurisdicción de la Superintendencia de Industria y Comercio a reclamar lo que en su sentir y de acuerdo a su pretensión primera constituía una violación al régimen de la garantía o al régimen de protección al consumidor en su dimensión o en su acepción de la garantía, cuando solicitó que se declare que Prodesa ha incumplido con la garantía legalmente exigible respecto al diseño, construcción, instalación y puesta en marcha del sistema contra incendios J y K de la norma NSR 10 al cual estaba obligado. Así dice la pretensión primera. Y esto es muy importante, honorables magistrados, porque no se trata o no se puede fraccionar el concepto de lo que se está reclamando acá. Acá se está reclamando que la zona común o el conjunto residencial de Colibrí no tiene un sistema de incendios con unas consideraciones que en sentir de la parte actora tiene que ser las aplicables en la norma NSR 10. Entonces, no está dependiendo la garantía de si se entregó o no se entregó el sistema de incendios, sino que ellos están diciendo que debía haberse diseñado, haberse construido y haberse instalado. O sea, no es solamente entregado, es un tema conceptual. En ese orden de ideas, la sentencia de primera instancia acertó al considerar que el conjunto residencial, la propiedad demandante, no tiene derecho a la pretensión de que se le entregue el sistema contra incendios conforme a la norma NSR 10, por cuanto se estableció con los elementos probatorios arrimados al proceso que no se dio la condición que prevé la norma para que hubiera habido una instalación del sistema de incendios conforme a la norma del 2010. Y voy a explicar por qué.
La parte actora reconoce, y lo manifestó en sus argumentos y está en sus escritos, que el proyecto se licencia inicialmente con la norma NSR 98. Y la norma que regula las licencias de construcción aplicables al caso establecen que la norma, cada conjunto residencial o cada proyecto de construcción, para ser más precisos, se sigue tramitando con la norma que estaba vigente al momento de su radicación. Esa es la regla general. En nuestro caso, la NSR 98. ¿Cuál es la posición o que generó el litigio, el antagonismo, la diferencia jurídica? Que en sentir de la parte actora se dio un elemento que obligaba a que se rompiera la regla general y que el proyecto Colibrí se le aplicara a la NSR 10, porque en su sentir, y como lo escuchamos hace unos minutos, se hicieron unas modificaciones a la licencia de construcción, y manifestaba la parte actora a través de su apoderado que esas modificaciones se hicieron varios años después del momento de radicación de la entrada en vigencia de la NSR 10, y que adicionalmente, en su sentir, esas modificaciones implicaban o conllevaban unos cambios de diseño estructural. La norma establece que cuando hay un cambio de diseño estructural, evidentemente tiene que entrar a regir la NSR vigente al momento del cambio estructural. Para el caso de la discusión, la NSR 10. Lo que no se demostró en este expediente, porque no se podía demostrar, porque no ocurrió, es que existieran esos cambios estructurales. Las modificaciones a las licencias que hablan que obran en el expediente y que reposan en el expediente hacen todas referencias a cambios de planteamientos arquitectónicos para el proyecto y para las siguientes etapas. Entonces es muy importante, porque no se alcanza a conceptualizar del argumento, entender que hay una primera etapa, unas primeras etapas que en NSR 98 corrijo, después unas que nacieron con NSR 10, y ya varios de los cambios que obran en el expediente son de las que nacen con NSR 10, pero no son estructurales. Entonces el artículo o la mención que hace la parte actora cuando considera que queda enmarcado esos cambios a lo previsto por el régimen de transición aplicable entre las dos normas técnicos de sismoresistencia, el decreto 2525 en su artículo 95, cuando dice, las solicitudes en su artículo segundo dice, las solicitudes de modificación de licencias de construcción vigentes y las solicitudes de revalidación de las licencias de construcción se estudiarán y decidirán con base en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente que fundamentó la expedición de la licencia que se pretende modificar o revalidar, salvo en el caso de licencias por etapas que se regirá por lo dispuesto en el siguiente artículo. Entonces nos da la regla general, se mantiene la norma original, salvo en lo siguiente. En el caso de licencias por etapas, las licencias de construcción y urbanización de los proyectos urbanísticos generales y de los planos generales del proyecto expedidos con fundamento en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR 98 se estudiarán y aprobarán con base en el mismo reglamento. Entonces ratifica la regla y establece la excepción, siempre y cuando no se modifiquen los diseños y planos de estructura y cimentación aprobados en la primera licencia de construcción. Entonces, lo digo con total claridad, la posición de la parte actora sería cierta si en el expediente estuviera aprobado una modificación a la licencia en el tema estructural, pero no existe esa modificación. Entonces, el juez de primera instancia no se equivocó en el criterio que determina la aplicación de la norma. Es decir, que el conjunto Colibrí, al nacer como lo manifestó el apoderado desde la presentación de la demanda, como quedó demostrado en los interrogatorios de parte, como quedó demostrado con la prueba idónea, que no es otra que la licencia de construcción y las licencias de urbanismo que obran en el expediente, que el proyecto se licenció con la NSR 98. Y no está demostrado a lo largo del expediente que exista una modificación estructural que sería la que daría, la única que legalmente pueda dar lugar a que la etapa que se modifique estructuralmente tenga que tener las nuevas condiciones de la NSR 10. Entonces, en ese sentido, la posición probatoria, no existe indebida valoración, es porque si lo que la parte actora quería demostrar es que había una modificación estructural, no se prueba, honorables magistrados, por la consideración del número de viviendas en que se aumentan todas las etapas, y en eso es muy importante tener en cuenta que ese valor total que
la parte apelante mencionó es la sumatoria de todas las etapas, no etapa por etapa. Entonces, las etapas ya construidas, pues quedaron construidas y las siguientes se iban construyendo, pero si no implican una modificación estructural, no se puede tener por sentado que porque aumentó de 1 a 4 hay una modificación estructural. No opera así. De hecho, las normas que regulan las licencias de construcción establecen cómo se tramita o se pide la licencia en la modalidad de construcción o de reforzamiento estructural o de modificación estructural. Es una modalidad especial de las licencias que evidentemente no corresponde a ninguna de las aportadas al proceso, y además no corresponde no porque no se hubiera aportado, sino porque no existe. Pero bueno, para efectos de la prueba, que es lo que existe en el proceso, no existe modificación estructural. No se demostró el supuesto de hecho que prevé la norma, por lo tanto ese supuesto es inaplicable. En eso no se equivocó la valoración probatoria de las piezas procesales. El otro aspecto que es importante, o que resaltó la parte actora como fundamento de su exposición, es que el juez valoró de manera diferente los dos documentos emitidos por la Secretaría de Planeación del municipio, cuando en 2 ocasiones y antes del 2015 el municipio manifestó que al proyecto Colibrí se le aplicaba la norma NSR 98 en los certificados de ocupación. Y sí, honorables magistrados, así en efecto ocurrió, está aprobado en el material probatorio, pero ¿qué se estableció? Cuando se percibió esa situación y se analizó el tema, se dieron cuenta que había sido un error derivado de la equivocada aplicación de la norma. Y la misma entidad, en ejercicio de sus facultades, expide el último documento del certificado de ocupación, el último de ellos de fecha julio de 2015, julio 16 de 2015, donde, como manifestó la parte actora, aclara, corrige el sentido del alcance, corrige diciendo a ese proyecto le es aplicable esta norma. Entonces no estamos en presencia de documentos antagónicos, no estamos en presencia de una valoración que fueran 2 documentos con el mismo sentido y alcance y el juez escogió uno. Estamos en una evolución documental donde la entidad competente aclara, ¿sí? Y dice, y con esto aclaro los 2 anteriores. Entonces, ¿qué puede hacer un juez o cómo debe valorar un juez ese documento? Cuando dice, sí, usted, a título de ejemplo, bueno, no a título de ejemplo, no, usted está con NSR 98, vuelve, usted está con NSR 98, cuando se da cuenta el proyecto y pide la calificación y toma un tiempo, mientras la entidad revisa, y después dice, sí, me equivoqué, no está con NSR 10, sino con 98, perdón, corrijo, no está con NSR 10, sino con 98, pues, ¿qué puede hacer el juez? ¿En dónde está el error de valoración en eso? Es que no hay error de valoración. La entidad pública aclaró. Claro, es contrario a las expectativas litigiosas o de las pretensiones de la parte actora, pero no hay error de valoración en ese sentido. Ese es el sentido de alcance del documento. Su texto lo dice, la norma aplicable es la 98. Al ser la norma aplicable la 98, e independientemente que no lo certificara Planeación Municipal, que no existieran esos certificados, ¿sí? El juez tiene que valorar cuál es la norma aplicable. No hay otra conclusión. El proyecto Colibrí nació con la norma NSR 98. Ese nacimiento tiene efectos jurídicos y es que la norma aplicable son los reglamentos técnicos de sismoresistencia vigentes para esa fecha, y si no hubo modificación estructural, no tiene por qué haber cambio de ese criterio. No se demostró ese cambio, no lo hubo, no tiene por qué haber esa situación. Finalmente, en lo que tiene que ver con la sustentación relativa a la excepción que declaró probada, la excepción número 2 que declaró probada el despacho en relación con la caducidad de la acción, a eso me refería cuando inicié mi exposición. Estamos en el marco de las acciones de protección al consumidor que regula la ley 1480 del año 2011. Ese cuerpo normativo estableció el término de caducidad de las acciones sujetos a unas condiciones particulares. Y es que en lo que tiene que ver con la garantía, la acción tiene que intentarse dentro del año siguiente a
la entrega del bien o al año siguiente el conocimiento de los hechos. Y aquí es donde viene el rompimiento o conceptual que pretende la parte actora. La parte actora dice, a mí no me ha computado porque no me han entregado, pero es que nunca se negoció un sistema. A él se le entregó el conjunto y él encontró que le faltaba en su sentir un sistema. Luego, entrega del conjunto sí hay. La parte actora reclama que su conjunto no tiene el sistema de incendio que considera. Entonces, tenía que haber demandado dentro del año siguiente el conocimiento de esa situación. Y no lo hizo. Ahora la parte actora manifiesta un argumento que no se había expuesto durante el curso del proceso, y es que la conciliación que se trató en el 2015 suspende la caducidad, pero es que la conciliación no la suspende eternamente. Hay un término de suspensión definido en la ley que evidentemente se venció teniendo en cuenta la fecha en que radicaron la demanda, que es el año 2017. Entonces, pues la interposición de la conciliación no tiene la entidad de suspender la acción más allá de unos meses, y no llegan, si los honorables magistrados lo computan, no llegan hasta el 31 de marzo de 2017. En ese orden de ideas, el cómputo que tuvo en cuenta el juzgado de primera instancia al fallar esa excepción fue acertada. Resumiendo, para la parte que represento, la sentencia no adolece de hierro alguno en la valoración probatoria, no adolece hierro alguno en la interpretación y aplicación de la norma del caso, y no sopesó indebidamente los documentos emitidos por planeación municipal consistentes en los certificados de ocupación, porque, como lo expliqué, tienen una historia consecuente donde el último documento, no por ser el último, no por la fecha, sino por su sentido y alcance, dice, corrijo mis dos documentos anteriores. Luego, esa situación quedó en firme, quedó con ese alcance, llegó al juez y con ese alcance lo valoró. Y esa es una valoración acertada. Por lo tanto, yo solicito de la manera más respetuosa se confirme en su integridad el fallo emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales dentro del marco de la Ley de Protección al Consumidor en el reclamo que por efectividad de la garantía formuló la parte demandante. Muchas gracias, honorables magistrados. Muy amable abogado. Vamos a hacer un receso de 10 minutos. Por favor, permanezcan en la sala. Ya retomamos la audiencia. Reanudamos la audiencia. El tribunal proferirá fallo oral, razón por la cual es innecesario hacer un recuento, un resumen de los antecedentes del proceso que ustedes conocen perfectamente. Lo primero que la sala debe precisar es que, revisada la demanda, es claro que la agrupación de vivienda demandante sí solicitó la efectividad de la garantía legal e invocó incluso expresamente las normas del Estatuto del Consumidor, razón por la cual no se puede afirmar que aquí lo que se está planteando es una cosa diferente a la garantía legal. Aquí sí se está disputando si se dio o no cumplimiento a esa garantía legal, porque así lo precisa la demanda, como se ve a folio 1, así se invocó en los fundamentos jurídicos, razón por la cual el análisis de este caso debe hacerse desde la perspectiva del Estatuto del Consumidor, o Ley 1480, y desde la perspectiva de esa garantía legal. Una segunda precisión que se tiene que hacer es la relativa a la entrega, porque aquí se ha disputado un poco
que no es posible comenzar a correr plazos de prescripción o de caducidad porque no ha habido entrega. Y aquí parece que existe una confusión, porque de lo que aquí se trata es de establecer si la sociedad demandada dio cumplimiento a la garantía legal en función de los inmuebles que fueron objeto de construcción y de enajenación. ¿Y eso qué significa? Que el bien entregado son precisamente esas unidades inmobiliarias y es en función y con miramiento en esas unidades inmobiliarias y si llenan o no las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad que el tribunal debe examinar el tema. Por consiguiente, no es posible sostener que como aquí no se ha entregado todo el equipamiento de incendios, no es viable examinar el tema de la prescripción, porque es que la garantía que aquí se hace efectiva o se pretende hacer efectiva no guarda relación con el funcionamiento del sistema de incendios. Lo que se está examinando es si la constructora cumplió con las exigencias legales relativas a la calidad, idoneidad y seguridad del bien que fue entregado, que fue, repetimos, el conjunto de unidades inmobiliarias que pertenecen a la propiedad horizontal Colibrí. Con estas dos aclaraciones, la sala comienza a despachar los argumentos o los reparos que se le hicieron al fallo de primer grado. El primero de ellos concierne al tema de la expiración del plazo para hacer efectiva la garantía que la parte demandada denominó caducidad, pero que más allá de la nomenclatura ese tribunal ha venido considerando desde hace ya un buen tiempo que en rigor ese término es de prescripción, como lo calificó expresamente la misma normatividad si ustedes revisan el numeral sexto del artículo 58 de la ley 1480, pero cualquiera que sea la nomenclatura que se dé, lo que está en discusión es si venció o no ese plazo. En este punto, el artículo octavo de esa ley 1480 expresamente establece lo siguiente, comillas, para los bienes inmuebles, que es lo que aquí nos concierne, la garantía legal comprende la estabilidad de la obra por 10 años y para los acabados 1 año. Ahora, el tema de el sistema de incendios, ¿a qué concierne? Eso también nos lo define la ley, específicamente la ley 400 de 1997, su artículo octavo, del que se desprende que lo solicitado aquí no compromete la estabilidad de la obra, sino que hace relación a lo que esa norma denomina acabados o elementos no estructurales. Repetimos, definidos en el numeral primero del artículo cuarto de la ley 400 de 1997, que incluso precisa, comillas, se trata de partes y componentes de una edificación que no pertenecen a la estructura o a su cimentación. Con esta precisión, recordamos también que según ese artículo octavo de la ley 1480, el término de la garantía legal comienza a correr desde la entrega del producto al consumidor. Y en este caso, en el interrogatorio de parte que se le formuló al señor representante legal de la agrupación de vivienda, él manifestó que la entrega del proyecto tuvo lugar en octubre de 2013. Y si ello es así, la garantía, en los términos de la ley 1480, habría expirado ese mismo mes del año 2014, razón por la cual la demanda que se presentó el 31 de marzo de 2017 es evidentemente extemporánea. Incluso, si el tribunal tuviera como referente para el cómputo del plazo prescriptivo no esa fecha de entrega, incluso tampoco el acta de ocupación del año 2014, y lo mirara desde la perspectiva, como lo establece el Estatuto de Consumidor, la interpretación más favorable al consumidor, y tuviera como ese referente el documento de la Secretaría de Planeación de fecha 31 de marzo de 2015, en el que le solicitó a la agrupación que diera cumplimiento al reglamento NSR 10 en lo tocante con el sistema de incendios. De todos modos, desde esa fecha también se habría consolidado el plazo de 1 año que vencería el 31 de marzo de 2016.
Repetimos, y la demanda fue presentada solo hasta el año 2017. Incluso, si descontáramos el plazo que transcurrió durante la conciliación prejudicial en derecho que se adelantó y que fue radicada el 2 de diciembre de 2015 y que terminó con el acta de 1 de febrero de 2016, a lo sumo podríamos descontar, porque es un fenómeno de suspensión y no de interrupción, 2 meses, y aún en ese caso, de todos modos, el plazo para hacer efectiva la garantía legal, que fue lo que se planteó en la demanda, estaría vencido, razón por la cual desde esa perspectiva fue correcta la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de negar las pretensiones por haber expirado el plazo para hacer efectiva la garantía legal. Ahora bien, pero tomemos en gracia de discusión y nuevamente aplicando las normas del Estatuto del Consumo, que por X argumento que aquí se ha citado relativo a la entrega no operaría el plazo de prescripción o de caducidad, según lo menciona la parte demandada. De todos modos, la sala encuentra que la normativa que era aplicable a este proyecto Colibrí, por lo menos en lo que concierne a las 3 primeras etapas, era la normativa SR 98 y no la NSR 10. Y las razones se encuentran en los siguientes argumentos. Lo primero, aquí no se ha discutido que la solicitud de licencia de construcción de esas 3 supermanzanas fue radicada el 13 de diciembre de 2010, antes de la vigencia de las normas que ordenaron poner en vigencia la NSR 10, específicamente los decretos 926 y 2525 de 2010. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, la fecha de presentación de la solicitud de licencia de construcción, porque las normas que ustedes aquí han citado, para bien o para mal, establecen que es bajo el amparo de esa NSR 98 que debía gobernarse este proyecto. El artículo segundo, que lo citaron las dos partes, expresamente dice, comillas, las solicitudes de modificación de licencias de construcción vigentes y las solicitudes de revalidación de las licencias de construcción se estudiarán y decidirán con base en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente que fundamentó la expedición de la licencia que se pretende modificar o revalidar, salvo el caso de las licencias por etapas que se regirán por lo dispuesto en el siguiente artículo. He aquí entonces un primer referente de la norma que nos dice, remítase al reglamento vigente en el momento en el que se hizo la solicitud de la licencia. Claro, este es un proyecto por etapas, como lo firmó el señor apoderado de la parte recurrente, pero respecto de ellas también dice el artículo tercero de ese decreto 2525 de 2010. En el caso de las licencias por etapas, las licencias de construcción y urbanización de los proyectos urbanísticos generales y de los planos generales del proyecto, expedidos con fundamento en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR 98, se estudiarán y aprobarán con base en el mismo reglamento, el SR 98, siempre y cuando, dice, no se modifiquen los diseños y planos de estructura y cimentación aprobados en la primera licencia de construcción, caso en el cual sí se aplicaría la NSR 10. Y a renglón seguido el parágrafo nos puntualiza, no obstante lo anterior, se podrán modificar los diseños y planos de estructura y cimentación continuando con la aplicación de la NSR 98, siempre que la solicitud de modificación de la licencia sea radicada en legal forma antes del 15 de diciembre de 2010, y aquí lo fue el 13 de diciembre de este año. Pero en cualquier caso, como lo precisó el apoderado de la parte demandada, en este proceso no existe ninguna prueba que nos permita establecer que todo el sistema de modificaciones que se le hicieron en virtud de de lo que finalmente terminó siendo la resolución 053 de 21
de febrero de 2013 concernían a modificaciones estructurales o de cimentación de esas 3 primeras supermanzanas del proyecto Colibrí. De eso no existe ninguna evidencia en el proceso. Y ya dijimos anteriormente que según la Ley 400 de 1997, en principio lo que concierne a ese sistema de incendio no se puede considerar como un componente de la estructura o de la cimentación, razón por la cual no era dable entonces exigir que a este proyecto, por lo menos en las primeras 3 etapas, se le aplicara como resultado de la modificación que se hizo y que dio lugar a la resolución 053, todo el régimen del reglamento NSR 10. Ese reglamento, el NSR 10, lo que sí tiene claro el tribunal, porque efectivamente hubo un aumento de 720 nuevos apartamentos, pero es aplicable solo para la etapa 4, y aquí no estamos discutiendo lo concerniente a la etapa 4 o a la aplicación del reglamento NSR 10 para la etapa 4, sino lo concerniente a las primeras 3 supermanzanas. Se ha discutido aquí el alcance probatorio que tienen unos documentos expedidos por la Secretaría de Planeación, en el que se precisó que la reglamentación aplicable era la NSR 10, y no existe ninguna disputa entre las partes en la existencia de los documentos y en su contenido. No discute la sala que, de conformidad con el artículo 257 del Código General del Proceso, que en su texto reproduce una norma equivalente del Código de Procedimiento Civil, los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza. Pero en este caso, esos documentos no se pueden interpretar en forma separada. Esos 3 documentos, básicamente, son documentos materialmente divisibles, pero jurídicamente constituyen una sola prueba. ¿Por qué? Porque no solo se refieren al mismo tema, que es el acta de ocupación, sino que uno de ellos modifica lo que dice el otro. Es decir, aunque la Secretaría de Planeación en un comienzo dijo que a ese proyecto tenía que aplicarse la NSR 10, la NSR 10 con posterioridad señaló que corregía esa nota del acta de ocupación para precisar que se trataba del el reglamento NSR 98. Luego, entonces, desde esta perspectiva, como análisis integral de esos documentos, análisis conjunto de la prueba, no es posible sostener que debe aceptarse únicamente lo consignado en los primeros documentos, donde la Secretaría de Planeación dijo que era la NSR 10, sino que es necesario considerar todos los documentos en conjunto como una unidad indivisible respecto de su texto y señalar que lo que hubo allí fue una corrección en la que esa Secretaría puntualizó que la norma aplicable era la NSR 98. Pero dejemos claro una cosa, que un funcionario público en un documento de esta naturaleza señale que lo aplicable es uno u otro reglamento, no significa que así sea y que esa deba ser la verdad tenida en un proceso judicial. Ni más faltaba. A quien le corresponde establecer cuál era la reglamentación aplicable en un caso que ha sido llevado ante los jueces es al respectivo juez, que a partir del análisis que se haga de las normas jurídicas concluirá si efectivamente al proyecto era aplicable una u otra reglamentación. Y en este caso, como ha quedado expresado, las normas que gobiernan la materia, específicamente los decretos 926 y 2525 de 2010, dejan absolutamente claro que a estas primeras 3 etapas les será aplicable el reglamento NSR 98, dado que la solicitud de la licencia de construcción se formuló el 13 de diciembre de 2010, antes de la vigencia de la NSR 10, sin que la solicitud de modificación posterior hubiera comprometido la estructura de esas 3 primeras etapas. En estas condiciones, la sala encuentra que cualquiera que sea la perspectiva desde la cual se analice el recurso de apelación, teniendo en cuenta los reparos que han sido planteados, conduce a revocar el fallo. Por el contrario, hay razones que aquí se han explicado para considerar que el fallo del superintendente fue correcto y ajustado a la ley, razón por la cual se le imparte confirmación. Por estas razones, el Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia proferida el 5 de febrero de 2018 por la Superintendencia de Industria y Comercio,
dentro del proceso que adelantó la agrupación de vivienda Colibrí Propiedad Horizontal contra Prodesa y Compañía S.A. Se le impone condena en costas a la parte recurrente por cuenta de este recurso. La decisión queda notificada en estrados. Sin manifestación por parte de Prodesa, honorables magistrados. Sin manifestación por la Tona, señor. Muy amables abogados, como magistrado sustanciador fijo la suma de 1 millón de pesos como agencias en derecho por esta segunda instancia que serán incluidos en la respectiva liquidación de costas. Se termina la audiencia.